Lo que estás a punto de escuchar no está en los libros de texto. Está en las crónicas que sí se escribieron, en los testimonios de quienes estuvieron ahí, en los juicios que se abrieron después, pero no en los libros de texto, porque hay una diferencia entre lo que la historia oficial decide contar y lo que realmente ocurrió. Cuauhtémoc, último Huey Tlatoani del Imperio Mexica, el hombre que defendió Tenochtitlan durante 80 días de asedio cuando ya no había comida, ni agua, ni esperanza. El hombre que cuando lo pusieron frente a Hernán Cortés, le señaló el puñal que llevaba en el cinto y le dijo, «Mátame con él». Cortés no lo mató ese día, lo necesitaba. Y lo que vino después, lo que ocurrió entre ese momento y la muerte de Cuauhtémoc, 4 años más tarde, es una historia de codicia, silencio, tormento y un secreto que se llevó a la tumba. Un secreto que todavía no hemos podido resolver. Bienvenido de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de lo que los libros suavizan, del método de tortura real, de lo que Cuauhtémoc confesó y de lo que nunca dijo, y del oro que arrojó al lago 4 días antes de ser capturado y que nadie ha vuelto a ver. Entre las sombras de la historia. Misterios y datos ocultos de la historia. Nuevos videos cada semana. Para entender la magnitud de lo que ocurrió con Cuauhtémoc, necesitas entender quién era antes de caer. Tenía entre 18 y 25 años cuando asumió el mando de Tenochtitlan. Era sobrino de Moctezuma II y fue elegido Tlatoani en el momento más desesperado de la historia mexica, con la ciudad sitiada, la viruela matando a miles por semana, el lago controlado por los bergantines españoles y los aliados tlaxcaltecas cerrando el cerco por tierra. Asumió el mando de una ciudad que ya estaba perdiendo, y aún así eligió pelear. Durante 80 días de asedio, Cuauhtémoc organizó una resistencia que los propios españoles describieron con admiración en sus crónicas. Los mexicas peleaban en los canales, en los techos, en los escombros de sus propias casas. Cuando los españoles avanzaban un bloque durante el día, los mexicas lo recuperaban de noche. Cuando caía un barrio, la resistencia se replegaba al siguiente. El arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, de Lina, describe a Cuauhtémoc como alguien que no llegó a ser sumiso cuando lo capturaron. Es una forma académica de decir algo más simple, que ese hombre, con todo en su contra, nunca se rindió realmente. Cuando finalmente lo pusieron frente a Cortés el 13 de agosto de 1521, le dijo en náhuatl lo que los cronistas recogen así: «Señor Malinche, he hecho lo posible por la defensa de mi ciudad, y ya no puedo más. He sido traído ante tu fuerza y poder. Toma el puñal que tienes en el cinto y mátame con él». Cortés no lo mató. Respondió que lo estimaba por haber defendido su ciudad como un gran capitán. Lo que no dijo fue la razón real por la que lo dejaba vivir. Si viste el video anterior de este canal sobre La Noche Triste, ya sabes lo que pasó el 30 de junio de 1520. Cortés huyó de Tenochtitlán en medio de la noche cargando el tesoro de Moctezuma. La mayor parte de ese oro cayó al fondo de los canales cuando la huida se convirtió en carnicería. Se hundió con los soldados que lo cargaban, demasiado pesado bajo el agua para sobrevivir con él. Desde ese momento, Cortés tenía un problema. Necesitaba encontrar el resto del tesoro. El quinto real, la parte que le correspondía al rey de España, había desaparecido. Sus soldados murmuraban que él se había quedado con la mejor parte. El rey empezaba a hacerle preguntas, y la leyenda de un tesoro enorme que los mexicas habían ocultado seguía creciendo entre los españoles. Cuauhtémoc era la única persona que podía saber dónde estaba ese oro. Cuando los españoles tomaron Tenochtitlán, registraron el palacio real, los templos, las casas de la nobleza. Encontraron objetos valiosos, sí, pero nada que se acercara a la magnitud del tesoro que Moctezuma les había entregado meses antes. Algo no cuadraba.
Cortés interrogó a Cuauhtémoc, le preguntó dónde estaba el oro, y le ofrecieron, según las crónicas, bienes y condiciones favorables si cooperaba. Los españoles sacaron, de una como alberca grande de agua, un sol de oro como el que nos dio Moctezuma, según describe Bernal Díaz. Una pieza más, solo una. Díaz del Castillo Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, capítulo 157. Cortés no quedó satisfecho, la codicia de sus propios soldados tampoco, y los oficiales de la Real Hacienda, encabezados por el tesorero Julián Alderete, empezaron a presionar por una solución más drástica. Había que hacerlo hablar. Los libros de texto mexicanos, cuando mencionan la tortura de Cuauhtémoc, usan una frase que suena casi técnica. Le quemaron los pies con aceite hirviendo. Esa frase es exacta y al mismo tiempo oculta todo. En agosto de 2024, durante el ciclo de conferencias Cuauhtémoc, a 500 años de su muerte, coordinado por el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma en el Colegio Nacional, la arqueóloga Patricia Ledesma Beauchamp, directora del Museo del Templo Mayor, y el historiador Salvador Rueda Smithers explicaron el método con precisión. No fue fuego directo sobre los pies. Fue un hisopo, una vara con un paño envuelto en el extremo, como un pincel grueso. Se mojaba en aceite, se acercaba a las brasas hasta quedar empapado de calor y después se aplicaba sobre la piel. El contacto causaba lesiones inmediatas y profundas. Primero la piel, luego el músculo, con el tiempo y la repetición hasta el hueso. El método era europeo, no mexica. La arqueóloga Ledesma Beauchamp señaló que ya era usado en Europa desde hacía siglos. El gran maestre de los templarios, Jacques de Molay, fue torturado con la misma técnica entre 1307 y 1314. Se popularizó porque requería pocos materiales, era difícil de controlar para evitar la muerte accidental, y la planta del pie, por su alta densidad de terminaciones nerviosas, produce un dolor extraordinario sin matar de inmediato. Era una tortura diseñada para durar. ¿Cuánto tiempo duró exactamente? Las fuentes no lo precisan. Lo que sí documentan es que Cuauhtémoc no estaba solo. Tetlepanquetzal, el señor de Tacuba, primo y aliado de Cuauhtémoc, fue torturado con él. Bernal Díaz escribe que Tetlepanquetzal no aguantó la tortura mucho tiempo, que en algún momento dejó de resistir. En ese momento, según las crónicas, Cuauhtémoc le dijo a su primo la frase que los historiadores han analizado durante siglos. El finado historiador Alfredo López Austin la tradujo de la versión de Francisco López de Gómora como ¿estoy yo en algún deleite o baño? No es una queja, es una reprensión. Cuauhtémoc le está diciendo a su primo que se aguante, que si él, que estaba sufriendo lo mismo, podía resistir, Tetlepanquetzal también podía. Esa frase es todo lo que necesitas saber sobre quién era Cuauhtémoc. Bajo el tormento, Cuauhtémoc habló. Según Bernal Díaz del Castillo, confesó que 4 días antes de ser capturado, había ordenado arrojar al lago el oro que quedaba. Los lingotes, las armas y los cañones que los mexicas habían tomado de las tropas de Cortés durante la reconquista de la ciudad. Los españoles fueron al lugar que señaló, a las casas donde Cuauhtémoc había vivido, y encontraron algo. De una como alberca grande de agua, un sol de oro como el que nos dio Montezuma. Una sola pieza. Grande, sí, valiosa, pero solo una. No era el tesoro, no era ni una fracción de lo que los españoles esperaban encontrar. ¿Mintió Cuauhtémoc bajo tortura? ¿Les dio una ubicación real pero incompleta para desviarlos? ¿O realmente arrojó al lago todo lo que quedaba y simplemente los españoles no pudieron recuperarlo del fondo? Hay una cuarta posibilidad que los historiadores también consideran, que el tesoro que Cortés buscaba ya no existiera como tal,
que hubiera sido distribuido entre los nobles mexicas que huyeron de la ciudad durante el sitio, dispersado por todo el territorio del antiguo imperio, convertido en ofrendas, enterrado en lugares que solo sus custodios conocían. La arqueóloga Ledesma Buchan señala algo que vale la pena pensar despacio. La leyenda del gran tesoro de Moctezuma podría ser en parte una construcción de la propia codicia española. Los soldados de Cortés llevaban meses escuchando historias de oro inimaginable. Cuando no lo encontraron, necesitaban una explicación, y la explicación más conveniente era que alguien lo había escondido, no que nunca existió en la magnitud que imaginaban. Ledesma Buchan, Conferencia INA, agosto 2024. Cortés no quedó satisfecho con lo que encontraron, pero tampoco volvió a torturar a Cuauhtémoc. Lo necesitaba todavía. Vivo, por ahora. Durante 3 años después de la tortura, Cuauhtémoc vivió en un limbo extraño, técnicamente libre, en los hechos prisionero. Cortés lo llevaba consigo a reuniones con nobles mexicas, lo usaba como figura de legitimidad política frente a los pueblos que antes obedecían al imperio. Cuauhtémoc, por su parte, según las crónicas, intercedía continuamente ante Cortés a favor de su pueblo cuando los abusos españoles eran demasiado evidentes. En 1524, Cortés tomó una decisión que muchos de sus contemporáneos consideraron un error: organizar una expedición a las Higueras, el actual Honduras, para perseguir a Cristóbal de Olid, uno de sus capitanes que se había rebelado contra él. La expedición fue desastrosa desde el principio: selva, hambre, enfermedades, rutas equivocadas. Cortés llevó a Cuauhtémoc con él. El arqueólogo Matos Moctezuma señala que la razón era simple: si lo dejaba en Tenochtitlan, podría convertirse en el centro de un alzamiento indígena. Tenerlo a su lado era, paradójicamente, más seguro. Pero en el camino de regreso, en territorios del actual Tabasco, llegaron a oídos de Cortés rumores de una conspiración. Un informante llamado Mexicalcingo le narró que Cuauhtémoc planeaba asesinar a todos los españoles y recuperar el control de México. No había pruebas. Bernal Díaz del Castillo lo dice explícitamente. Sin haber más probanzas, Cortés mandó ahorcar a Guatemuz y al señor de Tacuba, que era su primo. Fin de la cita. El 28 de febrero de 1525, Cuauhtémoc fue ahorcado de un árbol en Itzamcánac, Tabasco. Tenía entre 22 y 28 años. Antes de morir, según el cronista Diego López de Cogolludo, dijo a Cortés: «Oh capitán Malinche, ha días que yo tenía entendido que esta muerte me habías de dar, y había conocido tus falsas palabras, porque me matas sin justicia. Dios te la demande, pues yo no me la di cuando a ti me entregué en mi Ciudad de México». Cortés nunca pudo justificar completamente esa ejecución ante el rey de España. En su propio juicio de residencia, la muerte de Cuauhtémoc fue uno de los cargos más graves en su contra. Hay algo que los libros de texto hacen con Cuauhtémoc que me parece, a su manera, también una forma de hacerle daño. Lo convierten en símbolo antes de dejarlo ser persona. El monumento en Paseo de la Reforma, la cara en el billete, el nombre del buque Escuela de la Marina, el héroe de bronce que resiste eternamente. Todo eso es real y está bien que exista. Pero detrás del símbolo hay un hombre de 22 años que gobernó en el peor momento posible, que resistió cuando la resistencia era inútil, que cayó cuando callar era lo único que le quedaba, y que murió ahorcado de un árbol en la selva de Tabasco sin un juicio, sin pruebas, y con la única justicia de haber dicho a su asesino en la cara que lo que hacía era injusto. Y el oro, el misterio que sigue abierto 500 años después. ¿Qué arrojó realmente Cuauhtémoc al lago 4 días antes de ser capturado? ¿Dónde exactamente? ¿Cuánto? La Ciudad de México se construyó sobre el lago de Texcoco. El 80% del área arqueológica de Tenochtitlan sigue sin excavar, enterrado bajo el asfalto y los cimientos de 500 años de historia colonial. El tejo de oro, el único lingote de la noche triste que se ha encontrado, apareció en 1981 a 4.8 metros de profundidad bajo lo que hoy es la Alameda Central.
Lo que Cuauhtémoc arrojó al lago podría estar ahí, debajo de la Ciudad de México, debajo de nosotros, esperando. La historia de Cuauhtémoc no termina con su muerte. Termina con una pregunta que no tiene respuesta todavía. ¿Dónde está el oro? Y si mañana lo encontraran bajo el metro, bajo un estacionamiento, bajo la calle donde vives, ¿a quién le pertenecería? Deja tu respuesta en los comentarios, porque esa pregunta no tiene una respuesta fácil. Y en este canal, esas son exactamente las que más nos interesan. Suscríbete, activa la campana, y nos vemos en el próximo capítulo de la historia que nadie te contó.